Hola, abundante paz y gracia sean en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermosa oportunidad la que nos concede el Señor de poder encontrarnos por medio de esta transmisión virtual que semana tras semana se realiza desde esta Casa Apostólica Congregación Cristiana Central de Santiago, República Dominicana. Y hoy quiero invitarle a que juntos podamos estudiar las Escrituras bajo la temática autoridad desde la nueva naturaleza espiritual en Cristo. Y quiero invitarle, por favor, si es tan amable, a que me acompañe al Evangelio según Mateo en su capítulo 28, específicamente en su versículo 17. Mateo capítulo 28, versículo 17. Esta contundente declaración que hace aquí la palabra de gracia dice: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego entonces declara, por tanto, id y haced discípulos. No dice en las naciones, sino a las naciones. Y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La realidad de esta declaración contundente Jesús la hace en el marco de lo que en los evangelios se le conoce como la Gran Comisión. Es allí donde sus discípulos y por ende nosotros, los que a partir de ese momento habríamos de creer por medio de la palabra de gracia, de la obra consumada en la cruz, del propósito manifestado, en donde Dios rompe con toda separación que había entre judíos y gentiles, de dos pueblos, hace un solo, aboliendo la enemistad existente en la cruz y afirmándonos en el eterno propósito para de ahí en adelante nadie ser juzgado conforme a una vieja naturaleza, sino conforme a una nueva creación. De manera que ya Dios no iba a ver a judíos y a gentiles, ni a hombre ni a mujer, ni a esclavo ni a libre. Dios no tiene una mentalidad machista, Dios no tiene una mentalidad feminista y Dios no tiene una mentalidad humanista. Dios solo ve lo que se llama una nueva creación en nosotros. Si el traje de la humanidad que nosotros tenemos, este cuerpo visible, adjunto con toda la identidad que se nos ha dado desde nuestro nacimiento, en el contexto de nuestra familia, se le quitara por un momento el zipper a la humanidad nuestra y se moviera y removiera ese traje de humanidad que tenemos, todos vamos a tener algo en común, y es que más allá de nuestro color de piel, tamaño, estatura, formas y cualquier tipo de definiciones en el contexto natural, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo y somos clasificados por el Señor en dos realidades: o somos vieja creación en Adán o somos una nueva creación en Cristo Jesús. Estas son las dos realidades que nos definen y se manifiestan cuando morimos todos, porque todos vamos al mismo lugar, no importando de la realidad o el contexto social de donde venimos. Así que Jesús hace una declaración contundente. La declaración que él hace es que dice: porque toda potestad me es dada primeramente en los cielos y luego en la tierra. Establece el punto de referencia del Hijo preexistente desde la posición
de la cual es enviado por Dios para traer redención y reconciliación en todo lo que se había perdido. En esta realidad, entonces, entendemos que es aquello que la Escritura establece cuando habla de que Dios estaba interesado en reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos con las que están en la tierra. Hemos enseñado de que cuando la Escritura establece las cosas que están en los cielos, habla de la realidad de lo que es perfecto. Y cuando habla de las cosas que están en la tierra, habla de la realidad de aquello que fue creado para manifestar un propósito, pero lo perdió en algún momento determinado, cuando se abortó aquello que fue entregado a Adán por medio de la inexactitud que produce el pecado. Y Dios entonces decide enviar a su Hijo para reconciliar todas las cosas por medio de Cristo. Esta es la realidad que debe de gobernar nuestra existencia. Así que todo lo que nosotros somos y todo lo que hacemos tiene que tomarse y emigrarlo hacia la posición en Cristo, porque esa es nuestra realidad como hijos de Dios en virtud de un nuevo nacimiento. Todas las cosas que antes hacíamos, todo lo que tenía que ver con la mentalidad que nos gobernaba, todo lo que tenía que ver con nuestros patrones de conducta, tiene que emigrar a Cristo, porque somos una nueva creación. Y esto es lo que la Escritura establece cuando dice que las cosas viejas ya pasaron y que todas han sido hechas nuevas. Por eso tenemos que redefinir muchos conceptos, muchas realidades que son improntas e imágenes que gobiernan nuestra mentalidad, modelos de conducta y carácter. Por eso cuando hablamos de temáticas como las que hemos venido tratando en estos días, todas están condicionadas a poder intencionalmente verlas desde una nueva naturaleza. La obediencia tiene que ser vista desde una nueva naturaleza espiritual. La realidad de nuestra vida y la justicia que practicamos y que vivimos tiene que ser vista desde una nueva naturaleza espiritual. Y la autoridad tiene que ser vista desde una nueva naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros hemos recibido formación de modelos de autoridad que no nacen necesariamente bajo el diseño eterno y la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Nuestros modelos y nuestros conceptos de autoridad se nutren de diferentes fuentes que gobiernan las esferas de influencia, de poder y, valga la redundancia, de autoridad de este mundo. Y voy a citar algunas de ellas. Las fuentes de autoridad de la cual nosotros nos nutrimos y se compone la autoridad que ejercemos en el contexto natural, tiene que ver con modelos políticos, tiene que ver con modelos dictatoriales, tiene que ver con modelos militares, tiene que ver con modelos que vienen infundidos a través de los sistemas de educación. Y en algún momento de nuestra vida, la formación que nosotros recibimos en las primeras etapas de nuestra existencia, en los años de la construcción del carácter, desde 0 hasta 6 años de edad, y luego en la segunda etapa hasta 12, 13 años, donde el cemento todavía está fresco para darle forma, pero después que se seca, casi hay que romperlo para volverlo a formar. Una cosa es lo que se establece en base a aquello que recibimos, y aquello que recibimos viene de otros que nos precedieron, y aquellos que nos precedieron nunca nos dan más allá de lo que ellos recibieron. Aquí no es para juzgar a quien te enseñó, ni quien nos instruyó de una manera quizás un tanto errónea, porque el punto es que todo el mundo da de lo que tiene, y cuando uno no tiene otra cosa, no puede darla. Y muchos de los que influenciaron en los modelos de autoridad que nosotros conocemos no tenían una nueva naturaleza espiritual en Cristo,
no habían nacido de nuevo, no conocían al Señor. Por eso, si tuvimos padres maltratadores, vamos a reproducir probablemente estos modelos. Por eso, si el concepto de autoridad que tenemos es un tanto dictatorial, vamos a pensar que somos más fuertes a medida que hablamos con más violencia. Si tal vez los modelos que recibimos de autoridad están basados en actos y acciones un tanto agresivas, vamos a pensar que por más que golpeemos en el lugar donde hablamos, seremos más escuchados. Y todo esto tiene que ser desmontado para entender lo que es la autoridad desde una nueva posición espiritual en Cristo Jesús. Es allí entonces donde esta poderosa declaración del Señor, cuando en Mateo capítulo 28, versículo 17 dice: porque toda autoridad y potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios quiere que nosotros conozcamos cuál es la real fuente y modelo a seguir de autoridad. Cristo vino a manifestarla por medio de ese reino eterno que nos vino a entregar. Así que hablar de la autoridad de Dios por medio de Cristo y desde una nueva naturaleza espiritual involucra hablar de la autoridad que nace del reino de Dios y que es manifestada a través de nuestras vidas por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo primero a entender o a estudiar es de dónde nace, cuál es el origen, la fuente de nuestra autoridad. Y es que la autoridad de Dios viene de su trono, emana de su naturaleza y no de lo que Él hace, sino de lo que Él es. Voy a repetir esto. La autoridad de Dios nace de su trono, proviene de su naturaleza y se manifiesta y se expresa no de lo que Él hace, sino de lo que Él es. Cuando no entendemos esto, medimos a Dios en función por lo que hace y no por lo que es. Y por eso hay personas que declaran que Dios es bueno porque le sanó de algo, porque le dio algo, porque manifestó un milagro o una intervención sobrenatural y divina a favor de su vida, y esto es una parte de la expresión de su poder y de su autoridad. Pero Dios no debe de ser definido en su poder y su autoridad solo por lo que hace, sino por lo que Él es. Así que viene de su trono, emana de su naturaleza, de lo que Él es. Y Él es la fuente de toda autoridad, y toda autoridad se origina en Él. Por eso no existe discusión alguna de que Dios es el origen de toda autoridad, la fuente de la autoridad en todo el universo, quien la delega al hombre para representarla. Y por eso Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 en adelante dice: porque toda autoridad es establecida por Dios, y el que a lo establecido por Dios resiste, acarrea condenación. Allí habla de los gobernantes, gusten o no. Allí habla de los que llevan la balanza y juzgan. Allí hablan de los que tienen la espada para juzgar. Toda esta realidad habla de dónde proviene la fuente de la autoridad, aunque en algún momento ésta se desvíe y se distorsione. La fuente de toda autoridad tiene procedencia en Dios mismo. Ahora, el vocablo que define en su forma primaria la palabra autoridad está compuesto por una realidad de palabras, y la primera es la palabra aute, o aquella que se conoce en su raíz griega y significa algo que es propio, que tiene un reflejo inconsciente, de donde nace la palabra auto, algo no forzado, algo orgánico, algo natural, hecho de una forma tan orgánica y lo más naturalmente posible.
De la palabra aute se deriva la palabra creador, quien causa algo. Y de allí nace una palabra muy rectora, que es la palabra autoritatis, que nace de la misma raíz y significa alguien que se rige en sí mismo, alguien que es autosuficiente, con poder legítimo, describiendo la autoridad de Dios, poder real y pleno para actuar, y que lo usa para disponer algo. Por lo tanto, todo esto corresponde a la autoridad de Dios, siendo el propio autor de su autoridad, siendo autosuficiente en todo. Y confrontando la teoría de un filósofo llamado Descartes, que dijo: pienso y luego existo. Y Dios primero existió para luego manifestar y expresar su pensamiento. Así que el punto acá es que toda la autoridad de Dios había sido dada al Hijo, y el Hijo nos le estaba devolviendo a nosotros con esta declaración cuando dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto yo les he dado autoridad. Esa autoridad nace en Dios, se nos comunica a nosotros por medio de Cristo y de una nueva naturaleza espiritual. Y esta autoridad que nace en Dios, se sustenta en Dios, para ser un poquito más ilustrada, fue aquella que envió a Moisés a presentarse delante de Faraón. Si usted es de los que escribe y le gusta escudriñar, puede estudiar Éxodo capítulo 3, versículo 13 al versículo 14 y encontrar una realidad y un diálogo muy interesante. Dios toma a un hombre que no era de una habla muy fluida como Moisés, tartamudeaba. Era uno de los hombres más conocidos con un carácter más dócil, una especie de humildad, aunque en algunos momentos actuaba por ciertos impulsos. Y la realidad es que Dios toma a Moisés de esta condición muy sencilla y le envía delante de Faraón a presentarse, para mostrar a Faraón que su reino temporal, terrenal y su imperio no era más grande que el de él. Moisés obedece al Señor, va y se presenta aún con todas sus limitantes y con todos sus peros delante de Faraón. Pero antes de ir donde Faraón, le hace una pregunta muy interesante al Señor y le dice: Señor, tú me has enviado donde el poderoso Faraón y yo tengo una inquietud. Todo está bien, yo voy ahí ya. Pero ¿y si Faraón me pregunta quién me envió? ¿Qué le digo? Porque aquí venía el problema. Si no salía bien esto que Moisés iba a hacer, le iba a costar muy caro. De hecho, como quiera le costó caro. Y el punto era que Moisés tenía un parentesco y una cercanía con Faraón. Faraón tendía a saber quién era Moisés, y por la familiaridad, cuando Moisés fuera delante de Faraón, tenía que estar seguro que lo que iba a decir lo iba a convencer. Y la pregunta era: Señor, si él o ellos o quienes están allí me preguntan, ¿y quién te envió? ¿Qué les digo? Y Dios dice: cuando vayas delante de Faraón, diles que yo soy, te envió. Y Moisés dijo: excelente. Pero ¿y si me dice quién es? Yo soy. Entonces, ¿qué le digo? Y él dice: diles que yo soy el que soy. Esto suena poderoso. Pareciera una especie de acertijo, pero lo que Dios le está diciendo es: dile a él que él es lo que es por causa de alguien, y yo soy lo que soy por causa de mí. Mi autoridad no depende de otro, la de él sí, pero yo dependo del sustento de la autoridad que nace en el trono. Por lo tanto, el trono de Dios es tan eterno como Dios mismo.
Él no tuvo que enviar a su hijo a la tierra para hacerse rey con una corona de espinas, como dicen algunas canciones teológicamente equívocas. La realidad es que Él era rey antes de que el mundo existiese. Su trono es eterno y la palabra que nace de un trono eterno se convierte en un decreto. Por eso la palabra que nos sustenta, que creó el universo, que hizo todas las cosas, la palabra de gracia es la palabra que se convierte en el decreto eterno. Es la verdad eterna, aquella que trasciende el tiempo, la historia y todos los ciclos de la tierra. Por lo tanto, Él le dijo: diles que yo soy el que soy. Dios simplemente es. Nunca hubo un tiempo donde Él no existió y no habrá un tiempo donde Él deje de existir. Vamos, diga conmigo: nunca hubo un tiempo donde Él no existió y no habrá un tiempo donde Él deje de existir. Así que los principios de autoridad nacen en su trono. En el reino de Dios, estos principios operan de forma diferente al de los reinos de los hombres. Por eso en Mateo capítulo 20, verso 25 al 28 hay una declaración hecha por Jesús muy contundente en un escenario muy inusual. La declaración de Mateo 20, 25 al 28, Jesús dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, sobre ellas. Los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no será así. Más bien cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mas no será así entre vosotros. Dígase usted mismo: es que no debe de ser así entre nosotros. Yo tengo una nueva naturaleza que me gobierna. Y mientras todos los modelos de la tierra para hablarnos de autoridad, de liderazgo, de influencia, son basados en los modelos empresariales, en los modelos políticos, militares, dictatoriales, de padres que nos instruyeron, a veces correctamente y a veces no, porque esa fue la forma que lo enseñaron a ellos. Jesús vino a modelar el más alto grado de autoridad, el mayor ejemplo de autoridad que se pueda conocer en la tierra. No es la autoridad basada en violencia, no es la autoridad basada en el tono de las palabras, no es la autoridad basada en estrategia. El más alto grado jamás visto y jamás modelado de autoridad en la tierra se llama la autoridad basada en amor. Es cuando la autoridad se modela por el ejemplo. Es cuando la autoridad se sustenta en la naturaleza que la otorgó. Y esta realidad es la que Dios quiere que entendamos cuando habla de vivir desde la autoridad que nos otorga una nueva naturaleza espiritual. Él dijo: mas no será así entre vosotros, sino que entre vosotros, Lucas 22, 26, el que quiera ser el importante sea como el más nuevo, el que dirige sea como el que sirve. Marcos capítulo 10, versículo 43 al 44, pero no será así entre vosotros. Más bien cualquiera que anhele hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Cualquiera que anhele ser el primero entre vosotros será siervo de todos. Porque Jesús estableció principios claros referentes a la autoridad y la cultura del reino. Estos deben de constituirse en nuestra forma de vida. Quienes somos considerados como ciudadanos del reino de Dios, como hijos de Dios, debemos de entender esta realidad. Así que le estaba tratando con asuntos referentes a lo que se llama autoridad. Y eso que estaba hablando respecto a la autoridad
tiene que ver con todas estas declaraciones de las cuales está hablando aquí las Escrituras. Usted quiere ejercer la autoridad que Dios nos ha otorgado, una autoridad que trasciende a las esferas y el ámbito natural, que no está determinada por el poderío económico ni por la cantidad de recursos que usted pueda tener. Yo quiero darle la noticia: usted y yo tenemos autoridad en Cristo Jesús. Usted y yo se nos ha dado autoridad que nace en la naturaleza espiritual. Una autoridad que gobierna sobre la enfermedad. Una autoridad que gobierna sobre la muerte. Una autoridad que gobierna sobre la naturaleza misma. Una autoridad que gobierna sobre todo lo que tiene que ver con todos aquellos aspectos con que usted y yo nos podamos relacionar. Es la autoridad espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Esta la modeló Él. Me llama la atención cómo los evangelios registran que en un momento determinado los discípulos estaban con Jesús y iban a otro lado a cumplir su asignación, y de pronto entraron en una barca. Toda la especie de tormenta nocturna que se suscita en aquellos lugares costeros empezó a arropar la embarcación donde iban. Ellos comenzaron, algunos, a claudicar hasta en su fe. Empezaron a pensar que iban a morir, y no hay una cosa más terrible que cuando una persona se encuentra al borde del peligro y de la muerte y todo lo que le pasa a uno por la cabeza. Yo les sé decir que por muchos años en la asignación que vine desarrollando, cuando tenía que ir a muchas naciones, de lo cual estamos en pausa, yo viví momentos increíbles. Sé lo que es un avión bajo turbulencia, sé lo que es ver una azafata presinándose, y eso es muy grave. Y sé lo que es ir con alguien hablando al lado, y cuando ya usted sabe que la cosa se está poniendo difícil, decirle: hermano, ha sido un placer. Y después acordarse que eso no se caerá, porque el propósito de Dios todavía está vigente para con su vida. Por lo tanto, estos se vieron azotados por las olas, y de momento entonces el Señor habló y le dijo al mar: cállate y enmudece. Y manifestó que su autoridad trasciende el orden natural. Luego el salmista declara: ¿qué viste tú, oh mar, que temiste? ¿Qué fue lo que te hizo devolver y entrar en bonanza? ¿Y qué fue sino la autoridad de aquel que hablaba con él, de aquel que habita en nosotros por medio de la vida del Espíritu? Así que como hijos de Dios nosotros tenemos autoridad en Cristo Jesús. Y esa autoridad describe lo que es nuestra comunión espiritual con el Señor resucitado. Y es que desde el momento en que nosotros somos salvos, Dios nos ve a nosotros en Cristo. Las Escrituras nos hablan del creyente estando en Cristo, y al mismo tiempo de que Cristo está en nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Por lo tanto, estar en Cristo es la esencia de la vida de un hijo de Dios. Demuestra esto nuestra conducta, nuestro estilo de vida, lo cual son evidencias de una nueva naturaleza espiritual que gobierna nuestra existencia. Así que Dios posee autoridad directa e ilimitada. Y en el caso nuestro nos ha hecho participantes de una autoridad que es una autoridad delegada. Y esta autoridad que Dios ha delegado en nosotros, la ha dado de forma dosificada. Gracias al Señor que ha sido dosificada. Si no, los discípulos hubiesen bajado fuego en algunos lugares donde no recibían la palabra. Si no, algunos, cuando tienen un problema con otro, usarían esa autoridad para hacerle daño a otro. Pero qué bueno que esta autoridad, que es ilimitada para Dios, ha sido dada limitada y dosificada para nosotros, para que ella sea usada correctamente en Cristo Jesús, por medio de esta nueva naturaleza espiritual que nos identifica como hijos de Dios y que podemos disfrutar en Cristo. Cristo es el medio por el cual se manifiesta esta autoridad, siendo la cabeza
de todo principado y de toda potestad, declara Colosenses capítulo 2, versículo 1. Cristo no solamente es la fuente por la cual a nosotros se nos comunicó esta autoridad, ese medio de autoridad, sino que como resultado solamente hay una fuente por donde emanan dos clases de autoridad. Voy a repetir esta declaración. Solo hay una fuente de autoridad de la cual emanan dos tipos o dos clases de autoridad. La fuente es Dios y la fuente es eterna. Pero las dos clases de autoridad es la autoridad celestial, habla de los cielos, y la autoridad terrenal, que es la que habla de la tierra. Por lo tanto, la fuente es una sola y es Dios, pero hay dos vías por donde emana lo celestial y lo terrenal. Y nuestro Señor gobierna las dos realidades. Por eso Efesios 1:22 declara: y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza de todo principado y potestad, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que solo existen dos principios que rigen el universo: Dios como la máxima autoridad, y hay uno que trata de ejercerla de manera distorsionada, que es Satanás, por medio de lo que se llama la rebeldía. Efesios en capítulo 2, versículo 6 dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto da forma y mucha explicación a la realidad de la que hablamos, de lo que es esta nueva naturaleza que nos hace estar en Cristo. Y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y es que por medio de la nueva naturaleza espiritual, Dios lo ve a usted y a mí como nueva creación en Cristo, pero ve a Cristo en nosotros. Y si usted quiere saber por qué la gente nos respeta, si usted quiere saber por qué el maligno no nos toca, es porque cuando lo ve a usted, ve a Cristo. Pero esa causa también es la misma por la que muchos nos aborrecen y nos odian. Es porque cuando nos ven a nosotros, ven a Cristo. Y si usted es lo que se pregunta, ¿por qué le caigo mal a alguien que nunca ha hablado conmigo, nunca ha tenido una experiencia conmigo, nunca se me ha acercado y me mira de una forma incorrecta o me trata de una forma correcta? El problema no es con usted, es con Cristo. Porque lo que está en nosotros puede agradar a otros o los puede ofender. Pero si usted no causó el problema, estése tranquilo que hay alguien que también lo va a resolver. Así que la realidad es que la palabra juntamente con Cristo y asimismo con Cristo proceden de un mismo vocabulario griego, y es la palabra sunkatizo, que se deriva de la preposición sun y que indica esta forma de condición y habla en un sentido, y usted puede ver esto en su monitor para tener allí una idea de la declaración de esta palabra. Habla en un sentido de equivalencia en todos los aspectos. Indica esto: sentarse en autoridad y dar una posición de rango y de poder. Usted y yo, por nuestra propia cuenta y solos, somos débiles. Usted y yo, en Cristo, todo lo podemos en aquel que nos fortalece. En otras palabras, Dios nos concede por medio de nuestra unión con Cristo una misma posición en autoridad y en poder que la que confirió a su Hijo
pues nos ha sentado en la misma dignidad y honra que Cristo recibió del Padre. Y por eso, cuando Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, yo los envío. Y luego la afirmación que aparece en Efesios 1:22 y en otros pasajes, literalmente nos hace entender que usted y yo tenemos autoridad en Cristo, pero esta autoridad nace en Dios, es dada por medio del Hijo, es comunicada a nosotros a través de una nueva naturaleza espiritual, y esta autoridad dada por el Señor tiene un código operacional y un protocolo, porque esta autoridad es para hacer el bien. Por eso cuando alguien ora desde una idea de pedirle a Dios para que otro le vaya mal, por eso cuando alguien trata de declarar la Escritura para que traiga consecuencia a otro, no opera esto desde la autoridad del Hijo. Esto es una clase de hechicería espiritual, pero la realidad es que la autoridad del Hijo opera para bien, busca la manifestación y realización del propósito de Dios, y por sobre todas las cosas la expresión del reino al cual Dios nos ha encomendado. Esta autoridad gobierna sobre todas las cosas, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre las tinieblas, sobre la enfermedad, sobre la crisis, sobre las pruebas, sobre cualquier proceso, peligro que podamos estar viviendo. Usted y yo tenemos autoridad en Cristo Jesús, pero no debe de ser usada como otros usan autoridad que no nace en Dios, sino en las esferas de influencia en la tierra. Y por eso Jesús se encargó de decir: mas no será así entre vosotros. Esta autoridad opera bajo un secreto poderoso. Mientras más usted se hace pequeño delante de los hombres, más grande se hará delante de Él. Y mientras más usted se enaltece, menos se manifestará esta autoridad. Me llama la atención todo esto y lo resumo para concluir de la siguiente manera. En la medida que caminamos en sujeción y obediencia a nuestro Señor, su autoridad y su poder se manifestarán en nosotros y a través de nosotros por causa de la nueva naturaleza espiritual en Cristo Jesús. Esta nueva naturaleza es dada a nosotros no porque no se nos dio autoridad desde el principio. Pero aquí quiero hacer aclarando, aplicar y concluir esta enseñanza. Cuando estudiamos el libro de Génesis en sus primeros capítulos, habla de algo que se le llama el dominio dado en su creación. Es cuando Dios le da a Adán esa autoridad que se traduce como dominio. Y esa realidad de la cual Dios está hablando en los primeros capítulos de Génesis es donde Dios le comunica a Adán y a nosotros que fuimos y estábamos en Él en ese momento hasta la manifestación de Cristo. Dios le dice: crece, multiplícate, fructifícate y soyuga, ejerce autoridad sobre la tierra. Por eso Dios no diseñó al hombre para que las plantas lo gobernaran, ni las sustancias que nacen de la planta, ni el dinero que se produce tampoco, sustentado bajo los recursos naturales de la tierra. Toda moneda existente en esta tierra es sustentada en el oro, en la plata o en el papel moneda, que todos vienen del reino natural, mineral, y eso no está supuesto a gobernarnos a nosotros. Las plantas que producen el alcohol, las drogas, las medicinas y las sustancias tampoco están llamadas a gobernarnos a nosotros, porque toda la autoridad que nos fue dada a nosotros fue para que el hombre ejerciera dominio sobre aquello que lamentablemente
lamentablemente cuando el hombre se desconecta de Dios, termina gobernando al hombre. Y ahora en esta nueva naturaleza espiritual en Cristo, cambia la posición y el rol, y lo que antes nos gobernó a nosotros, terminaremos nosotros gobernando esas realidades por medio de esa nueva naturaleza espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Y en medio de ese ambiente, ese dominio dado al primer hombre de la tierra llamado Adán, lo perdió por causa de la inexactitud del pecado, y el hombre quedó en la tierra. Nosotros quedamos como seres vivientes y sobrevivientes, desconectados de Dios, huérfanos en este mundo, sin tener comunión con nuestro Padre. Pero Dios decidió enviar a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, para redimirnos a nosotros de esa condición, devolvernos la identidad de hijo, y juntamente con el Hijo darnos todas las cosas, y dentro de ellos devolvernos la autoridad espiritual que nosotros hemos recibido en Cristo, la cual nace desde una nueva naturaleza. Escuche bien lo que le voy a decir. En este tiempo donde nosotros vivimos, este es uno de los tesoros más poderosos que podemos conocer. Lo que se nos ha dado, lo que se nos ha concedido, cómo debemos de usarlo y por qué. Entonces preguntarnos, no lo estamos usando correctamente. Porque esta autoridad dada por Dios está por encima de la crisis, está por encima de la enfermedad, está por encima de la depresión y todo lo que pueda traer este tiempo, por grande que parezca y por grande que sea, no es más grande que la autoridad de Dios en nuestra vida por medio de Cristo. Y usted y yo podemos vencer por causa de la autoridad que se nos ha otorgado desde esta nueva naturaleza espiritual. Por eso usted y yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque ya no operamos desde Adán, ya no operamos desde nuestra propia fuerza, recursos y capacidad, sino ahora gobernamos y somos gobernados desde esta nueva autoridad y naturaleza espiritual. En medio de todas estas cosas, usted y yo somos más que vencedores. Y Jesús lo ratificó y concluyó donde comencé, diciéndonos: porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y a nosotros de manera dosificada nos hizo participantes de la naturaleza divina, para que hoy nada nos amedrente, nos asuste, nos derribe y nos destruya, porque usted y yo tenemos autoridad en Cristo. Esa es la realidad que nos gobierna, y ella tiene que ser manifestada por medio de la naturaleza y la vida que se nos ha impartido en esta realidad en la cual opera el reino de Dios, el cual ha sido confiado a nosotros por medio de Cristo. Quisiera hoy orar en base a esta poderosa palabra de parte del Señor. Y para ello quiero que donde estés incline su rostro y me permita orar en esta hora en base a esta realidad. Señor Jesús, hoy al recibir la palabra de su gracia, oro conforme a lo que ha sido dado por medio de su Espíritu, por todos aquellos que están en esta hora conectados recibiendo esta poderosa declaración. Nos ha sido dicho que toda potestad le fue dado al Hijo en los cielos y en la tierra. Y nos ha sido dicho en las Escrituras que esa autoridad ha sido concedida, transferida a nosotros como hijos, como el Hijo corporativo, como la iglesia de Cristo que somos,
para que no nos rindamos ante la enfermedad, ante la crisis, ante la adversidad, ante la depresión, ante cualquier sentimiento ilegal que quiera afectar nuestra vida, sino que usemos esa autoridad que nos has dado desde esta nueva naturaleza espiritual en Cristo Jesús. Hoy, a todo el que ha estado al alcance de esta poderosa palabra, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados, declarando que esta palabra se hace realidad en nuestra vida y que operaremos bajo la realidad escritural del dominio y la autoridad dada en su reino, para que podamos vivir por encima de los ambientes, por encima de las circunstancias, y podamos gobernar aquello para lo cual fuimos diseñados, y no seamos gobernados por los ambientes y las circunstancias, porque operamos en la autoridad que nos ha sido dada desde esta nueva naturaleza espiritual en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por la autoridad que tenemos en Cristo. Hablamos, oh Dios, desde esta posición sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre toda depresión, sobre toda escasez, sobre todo conflicto, sobre toda idea contraria a tu propósito, porque obramos y operamos desde esta nueva posición en Cristo de autoridad espiritual. Oramos, Señor, para que tu gracia y tu espíritu nos ayuden a poder operar en el mayor y más alto grado de esta autoridad, y es desde la posición del amor, para que nuestra autoridad en Cristo no sea determinada por el tono de nuestra voz, ni por el accionar de manipulación o estrategia humana, sino que nazca de una forma orgánica y pura, desde una realidad espiritual, que es aquella que define el estar en Cristo y ser hijos de Dios. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. De esta forma nos despedimos de esta transmisión, invitándoles a que, si tiene la oportunidad de asistir y no tiene alguna limitante a nuestra casa de fe, en el monitor aparecerá la información de nuestra ubicación. Si ya conoce dónde estamos, es importante que sepa que estamos reuniéndonos con nuestros debidos protocolos en 3 servicios: a las 7:30 de la mañana, 9:45 y 12 del mediodía. Acá le esperamos con gran aprecio, y de esta manera le invitamos a seguir conectados a esta misma hora, en este mismo lugar, para que juntos podamos ser edificados por medio de la palabra de su gracia. Sean más que enriquecidos y que el Señor prospere todo lo que usted emprenda en su nombre. Será hasta la próxima.